Aristóteles. Lo interpretamos como que la poética, que es como el libro más antiguo, digamos, que nos habla a nivel filosófico del teatro, que es la comedia, la tragedia, pero describe como las partes, ¿cierto?, de lo que sería la tragedia, y puso al final los cantos y los adornos, ¿cierto? Entonces, no es solo el problema de eso, sino cómo se interpreta. Y se llega a hablar de una dramaturgia que define como unidad de espacio, tiempo y acción. Entonces todo tiene que pasar en un solo espacio, en una historia, en un mismo tiempo, y la acción como una única situación. Entonces ahí no cabe el teatro de Shakespeare, porque en esta escena están en el cuarto de Gertrudis y en la siguiente están en un barco por allá los alumnos de Hamlet, preparando no sé qué, o sea, pero cuando se llevó a aplicar a rajatabla eso, generamos un tipo de teatro, como ese teatro moderno, que incluso pone cuarta pared, que es el teatro que va a decir que no haya ese distanciamiento, que el público, o sea, una unidad de espacio, de tiempo, de acción, no cambia de espacio, ¿cierto? Pero como que esto restringe tal que el actor y el personaje, nunca el actor se va a referir al público, aparece cuarta pared, el autor nunca va a aparecer, no está la voz del autor, hay que tratar de esconderla. Este es todo un concepto de teatro, un tipo de teatro que también ha dejado cosas maravillosas, pero es una parte del teatro, porque luego vamos a ver, ¿cierto?, como incluso en un canto él mismo entraba en escena, ¿cierto?, y dirigía en plena acción, hombre, que entonces parte, Bertolt Brecht, que pues hablamos de la carnavalesca, de la cotidianiza, y bueno, y el gesto social, o sea, toda la historia va a estar atravesada. Entonces, cuerpo, mente, cotidiano, red territorializado, eso está en el actor, ¿cierto?, que tiene que reconocer todo, que además al tener memorias de especie, o sea, todos en la vida de este universo tenemos sensibilidad heteroceptiva, sensibilidad propioceptiva y sensibilidad estereoceptiva. Para no responder esto, que no me lo bien. Entonces, cuando uno va a decir, ¿y yo cómo voy a entrenar al actor? Les digo, pues, pero bueno, voy a estudiar este sistema cuerpo-mente, todos esos funcionamientos, cómo funciona el cerebro, cómo funciona, ¿cierto?, la sensibilidad, las capacidades que tiene, las inteligencias que tiene, inteligencia social, emocional, ¿cierto? En fin, como que eso es en todas las investigaciones que hay. Este es parte de ese computador cuántico, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos una sensibilidad que también otras personas lo van a llamar sentidos, ¿cierto? Que creemos que son 5, pero se hablarían de más sentidos. La sensibilidad o sentido interoceptivo es el que me permite reconocer y conectarme con el corazón, poder sentir el estómago, poder sentir el dolor que tengo aquí adentro, por aquí, poder sentir la respiración. O sea, nosotros, si nos conectamos con esa capacidad interoceptiva, tenemos un viaje hacia adentro, ¿cierto? La sensibilidad o inteligencia propioceptiva es aquella que me permite sentir el límite que hay entre mi cuerpo y el exterior. Propioceptiva. Entonces, es tan clara que yo soy viejito, cierro los ojos y yo toco aquí y yo siento que esto es suave, que esto aquí se acaba y no lo estoy tocando con los dedos, ¿verdad? O sea, esa capacidad propioceptiva me permite sentir, ¿cierto? Aún esta es la estereoceptiva. Esta es la estereoceptiva. Sí, la propiocepción me permite saber, sentir que mi talón está apoyado, que mi hombro está un poquito tirado atrás, mi posición, ¿cierto? Pero ya con respecto a la afuera se amplía a una capacidad estereoceptiva que me permite saber que en este lado tengo alguien más en una mesa, que sí, es capaz propio
O sea, te permite sentir frío, calor, te permite la propiocepción, te permite sentir la diferencia entre mi mano y el hombro, ¿verdad? Permite que tú coges el lapicero y tocas cualquier parte, cierra los ojos. ¿Sientes lo que estás tocando? No, no sientes cómo es lo que estás tocando. Describe. Suave. Suave. Ahora toca aquí. No lo toques. Ajá. Sí, lo estás tocando. ¿Cómo puedes percibir eso? Ese sentido propio sentido, que me permite percibir ese límite entre mi piel, mi cuerpo, mi exterior y el entorno más cercano. Cuando lo amplío más y puedo percibir incluso que alguien se mueve allá o que allí alguien volvió la voz. Cualquier cosa, estás ampliando la capacidad estereoceptiva. Un actor en la vida cotidiana, esto no, hace parte de este sistema, que no lo desarrollas, hace que te viene doliendo. La cintura hace como 2 meses y cuando vas a la clínica ya vas para diálisis casi. O sea, ¿ves cómo no has escuchado, sentido? Porque estás completamente desconectado, ¿cierto? Este sistema para protegerte nos tiene algo que se llama el dolor. Si no tuviéramos dolor, ya habíamos acabado con la especie, ¿cierto? Porque nos ponemos cosas aquí, en todos lados, hacemos, pero si pudiéramos, si le pudieran sacar los intestinos, el corazón, o sea, sin ese dolor sí que estaríamos viviendo, desbaratando todo. Es decir, pero el dolor es este sistema tiene ese sistema para que alguien lo tiene más alto, más bajo, ya son grados de resistencia al dolor o no, y que en general lo que estaría buscando es más sensibilidad, o sea, efectivamente ser capaz de sentir un pequeño dolor aquí en el coxis, porque algo se está moviendo, algo te afectó, la postura. No, pero cuando ese umbral del dolor, tú como que te vas volviendo cada vez más anestesiado, o sea, casi que tiene que ser ya una... Sí, pero además cuando hay alguna falla en el cuerpo, cuando vas es cuando ya ese sistema está en un grado de colapso enorme, ¿cierto? Porque te vas como bloqueando, ¿cierto? En todo caso, tener más desarrollado esos tres como sentidos, lo que te va a permitir justamente en el caso de la vida, pues tener más conciencia interior, hombre, saber más que el médico qué te está pasando, pero lo fácil es explicar lo que sentí, el médico intenta entender que el dolor que hay, pero usted mismo, ¿ah? Pues, pero dígame usted qué tengo. Es decir, entregamos todo lo que es el funcionamiento afuera. Pero ¿qué pasa con un actor o una actriz? Es que si yo tengo que hacer un montón de procesos de desvirtualización justamente para empezar a ser más consciente interior. O no ven todos los ejercicios que haces en teatro, que cierran los ojos, escucha el corazón, pégate así cerca del otro, siente la respiración, trata ahora de moverte al ritmo del otro. O sea, están logrando desarrollar habilidades para territorializar o conocer oficialmente su propio cuerpo. Desterritorializar, ¿qué quiere decir desterritorializar? Desautomatizar. O sea, ya tú por un nivel de conciencia, pero aquí solo hablé de 3, de lo preconceptivo y interoceptivo, pero hay un montón también de otra cantidad de formas como funciona. Sí, sí. Sí, y de aquí nos queda faltando un punto de estos 4 sigue la vida cotidiana. No, pero es que hay una parte que califica eso, otra es la reflexión teórica, ¿cierto? Pero que tienes que decir algo que por lo menos cualifique, bueno, este otro estuvo ahí, participó, llegó, porque es un tipo de curso que lo importante sucede en este diálogo. No, pues si no mandamos todos los documentos, le dan la tesis, le dan aquello, hagan un trabajo y manden. Pues,
que hace que el otro entienda, conecte, pregunte las preguntas que surgen, enfatizan una mirada, dejan otra cosa, la pregunta del otro amplía, o sea, es valorar lo que sucede en el encuentro y en la reflexión colectiva. Entonces, por eso, como ese valor del Estado, ¿no? No está en vivo, es como para su boleto. Bueno, entonces, íbamos en que la complejidad del actor, la actriz, tiene que ver con que en su estar confluyen tres cuerpos ontológicos, ¿cierto? Una existencia ontológica independiente. El cuerpo-mente cotidiano que siempre será territorializado y tendrá una característica que es automatizado. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en el mundo cotidiano, desde que nacemos, estamos incorporando unos comportamientos, un idioma, un lenguaje, que para sobrevivir tenemos que incorporarlos como habilidades. Si yo, cada que me levanto, tuviera que pensar, en las mañanas debo levantarme. Levantarme significa estirar, poner la pierna, bajar. O si yo conduzco rojo, es que pare. Amarillo es que esté listo para parar. Verde, cuando estoy pensando en todo eso, ya me fui, ya me choqué, ya, ¿verdad? O sea, tienes que incorporar un montón de habilidades que se vuelven automáticas, pero que pasaron por un proceso consciente. Entonces, en muchos aspectos, todas esas habilidades automatizadas se vuelven la posibilidad de que tú aprendas un montón de cosas, puedas aprender a adivinar, ¿sí? El problema es que empiezan a ser en el mundo cotidiano, como todo aquello que aprende, vive esa experiencia, no está pasando por un proceso de permitir que sea más autónomo, permitir que tengan más conciencia de todo este potencial, permitir que sea como un mayor desarrollo en aquello que te mueve, permitir que puedas procesar tu necesidad, como así no es la vida, sino que todo el tiempo estás en procesos. En la familia los papás van a crear una estructura de cómo ver el mundo, cómo es comportarte, qué quieres que sea, que imitas o algo. Empiezan a hacer un mundo cotidiano mucho más condicionado, ¿cierto? Pero hay otro montón de cosas que aprendes y que son fundamentales. Pues el idioma, no lo tienes que pensar, lo aprendes y esto simplemente responde, ¿cierto? Pero en ese mundo cotidiano terminas asimilando un montón, repito, de convenciones, de comportamientos, de imaginarios, de paradigmas, de condicionantes, sí, que lo que van haciendo es reducir tu potencial como ser humano y obviamente tu potencial como artista, como creador, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Partir de ese cuerpo-mente con todo lo que es. O sea, usted puede ver que hay un actor, pues un aspirante que tiene mucha capacidad, todo tiene que pasar por la razón, por las estructuras, y entra a la escena y parece más un director. Otros que les cuesta como estructurar, como organizar otra vida, y entra a la escena y es más su cuerpo. Cada uno tiene lo que yo llamo potencialidades, siempre y cuando sea en el punto de partida, no el punto de llegada. Esto, en términos pedagógicos, en términos de la vida, es: yo tengo habilidad para estructurar y organizar, pero me falta habilidad para ser más flexible, para poder empatizar. Pues entonces, mi capacidad para estructurar es potencia si es mi punto de partida para ampliar mis posibilidades. Si es mi punto de llegada, se vuelve un obstáculo. Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo cotidiano? Tiene un montón de potencialidades, siempre y cuando, eso se lo repetirán al alumno, entonces pues, sea un punto de partida. Si es un punto de llegada, ya no avanza. O sea, va a ser siempre lo mismo, va a llegar siempre al mismo punto. Entonces, cuando tú haces un proceso pedagógico, en este proceso de desterritorialización, que es el entrenamiento,
ese proceso va a crear un cuerpo-mente extracotidiano, un cuerpo-mente desautomatizado. En la escena, en ese proceso de territorialización, tienes que ser consciente de todo y desarrollar todas tus potencialidades como sistema, desde lo universal, tu capacidad propioceptiva, interoceptiva, esteroceptiva, tu capacidad, digamos, si tienes una capacidad o inteligencia interpersonal, intrapersonal, esto me habla si sirvo más para psicología, si sirvo más para ser director, porque me habla de la capacidad de conectar con los otros, me habla de la capacidad de conectar más de, o sea, son un montón de inteligencias que cada uno tiene. La verdad es que en el caso del actor prácticamente hay que desarrollarlas todas. La capacidad de movimiento, o sea, de conciencia del movimiento va a ser fundamental, ¿cierto? Pero si hablas también de la capacidad de proxémica, que es fundamental, digamos, para un arquitecto, ¿cierto? No poder armar mapas del espacio, las distancias, pero un actor tiene que tener también esa capacidad que está muy vinculada con lo estereoceptivo. Es decir, hay una cantidad de condiciones que están en ese sistema que tienes que desautomatizar, que tienes que entrar a que seas consciente. Y en la escena, mire que hay ejercicios prácticamente para aprender a caminar, o sea, trabajamos nuevamente la postura, porque en el cuerpo está inscrita toda la cultura, o sea, todo lo que es mis experiencias, mi mundo, y está en el hombro, está en esta posición, están todas mis experiencias, entonces empiezas a mover aquí, empiezas a ubicar eso, empiezas a bajar el peso y empiezas a sentirse mareado, se están moviendo todos esos planos de esas memorias, esa información. Si no reconoces todo eso, ¿cierto? Entras a la escena y siempre vas a hacer lo mismo. Te van a pedir que la situación es más amorosa o que es más dura, y tu cuerpo, por mucho que quieras, te va a dar la misma respuesta porque no has desterritorializado ese cuerpo. Entonces, habrá muchos entrenamientos y formas para desterritorializar. Esa desterritorialización en una escuela significa el mayor tiempo de entrenamiento y de currículum. Porque si no llegó a esa desterritorialización, a esa desautomatización, no tengo dónde incorporar una técnica, que viene a ser ya el proceso de reterritorialización. Y es construir un cuerpo otro, diferente al cotidiano, ¿cierto? Un cuerpo poético, un cuerpo otro. Pero cuando yo estoy como actor en la escena, están los dos, tres cuerpos, ¿cierto? En ese cuerpo desterritorializado. Y ahí, digamos, donde puede confluir ese tercer cuerpo. Entonces, si yo hablo de entrenamiento, esa desterritorialización, ahí va a entrar la pedagogía, el método, ¿no es cierto? ¿Para qué tipo de cuerpo poético, de cuerpo otro? Ahora miramos, pero en este periodo de aquí está todo el entrenamiento, como esa base filosófica, ética, técnica, ¿cierto? Y ahí, si nosotros ya no operamos con el modelo de aprender el modelo interpretativo del maestro, sino que son un montón de ejercicios de caminos, de laberintos dramatúrgicos, corporales. Entonces, va a estar la VAR, está de club, está eutonía, hay 20.000 técnicas, caminos, está el clima. El asunto es que hay como que 20.000 cosas para incorporar, pero digamos que a nivel de estrategias pedagógicas generales en este ámbito de territorialización hay dos vías. Una son las improvisaciones, otra es el camino de las partituras o estructuras. Si en el primer modelo lo que había era ensayo sobre el escenario, ensayo de texto, ensayo de rol, imitación del modelo, ¿verdad? Estas eran como las estrategias y los caminos. En este modelo
digamos, de cambio, a nivel de entrenamiento, tiene dos opciones. Y la improvisación como una vía metodológica, pedagógica, ¿cierto? Entonces, desde la improvisación, yo parto de el afuera, ¿cierto?, hacia adentro. Quiero decir, tú vas a hacer improvisaciones sobre acción, situación, trabajas para hacer un momentito, te enseñaban todos los modelos de improvisación para encontrar el texto, para abordar el tema, para trabajar el lenguaje, o sea, el universo de la improvisación. Pero esto quiere decir que parto de afuera hacia adentro. Entonces, yo exploro y luego voy a crear una estructura, voy a incorporarlo, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? El otro camino es el de las partituras o estructuras. Y yo trabajo un cuerpo que piensen en Barba y en todo lo que son los entrenamientos y cómo íbamos a Iberoamericano y podíamos ver a los actores del teatro presentarnos lo que era su training personal. Y era un espectáculo. Porque estaba trabajando contrapeso, energía, movimiento y creaban una partitura de acciones, de movimiento de energía, de estado tónico, ¿cierto?, de estado emocional, creaban un universo que desde ese movimiento podían introducirle texto, palabras, ¿sí? La otra vía es entonces trabajar a partir de estructuras o partituras, que es toda la vía, digamos que pueden estar en un Meyerhold, los estudios, en The Cruz, él, digamos, cuando crea las fórmulas, está trabajando desde quiere que vea, confiese, vale. Ok, no es desde la dramaturgia, sino sistémico. Entonces, claro, define, pero un poquito como un acto sin palabras, o sea, que simplemente la dramaturgia entra por el escenario. Mira, por ejemplo, el término de Becker, que es crear una partitura dramatúrgica de movimientos, de desplazamiento del espacio. Sí, esto es trabajar sobre estructuras o partituras. Y cuando tú las haces, las trabajas, a partir de ahí creas, o sea, viene de dentro de todo el trabajo con el cuerpo y llega a lo que sería el exterior, una manifestación ya de un universo, no sé, incluso puedes introducirle palabras, textos, personajes. Sí, no, los estudios de Meyerhold y después de las puestas en Exacto. Hay un proceso como de expresivo. Exacto. O sea que, y esto tiene que ver un poco con estas artes altamente codificadas. Tú aprendes de la danza todos los movimientos, las técnicas, la coreografía y luego eso se vuelve un mundo trazado del sentido, ¿cierto?, que nos crea una otra realidad, pero que parte de este lugar interior, y cuando hablo interior es de todo este sistema en todos sus planos, ¿cierto? Entonces vas de lo estructurado, de la partitura, a lo orgánico. Exacto. Entonces, eso, ahí puedes meter todas las técnicas modelos pedagógicos, ¿cierto? O vaya ya de lo orgánico a lo estructurado, entonces trabajan el conflicto, analizan esto, buscan el personaje, hasta que llegan a una partitura de acciones, una partitura de toda la puesta en escena, ¿cierto? Desde la dirección, estamos hablando de la puesta a la puesta en escena, ¿cierto? Que digamos, unas categorías que cuando trabajaba con Juliana para la asesoría, justamente cómo romper la historia de la cuestión que se hablaba de la puesta que tiene el director, como ese lugar del define, lo que hay, cómo establece las categorías en lugar del actor, en lugar de todos los elementos de la serie, ¿cierto? Pero hay otras formas, ¿cierto?, de entender ese camino. Exploro, improviso, busco desde eso orgánico, hasta que
creo una apuesta como una partitura que puede seguirse desarrollando. O parto de estructuras, como fue el caso de Walter en su trabajo de grado, que partía de la danza, entonces mucho más desde la partitura hasta llegar a una performance, ¿cierto? Por donde con esa estructura, y él presenta avisales, ¿cierto? O en el caso de Juliana, pues está con Lobo. Y cada uno está o en perforpuesta o puesta en performance. Sí, o sea, y hicieron un viaje, pues el de Walter tiene la estructura, pero nunca sale la obra igual, porque simplemente es como una guía y lo que sucede en la escena empieza a ser más una performance. En cambio, Juliana era toda una exploración desde la pregunta de la loba interior, desde todo lo que tenía que ver con ese lugar de mujeres, ¿cierto? Todo una búsqueda muy orgánica, ¿cierto? Mucho más de esa exploración interior hasta llegar a una partitura, ¿cierto? De esa puesta en escena. Entonces, esas son las dos estrategias en general que vas a encontrar. No, para desarrollar la formación. O sea, pedagógicamente, el proceso de entrenamiento de esta ritualización tiene dos vías. Puedes desarrollarlo en el mismo proceso, pues puedes partir de afuera de ello, puedes partir de partitura, pero quiere decir que hay caben todas, ¿cierto? Como para entender las estrategias, claro. Entonces muchas escuelas van a trabajar mucho más vamos a trabajar la acción dramática, la situación dramática, ¿cierto? Aunque va en una línea pues, de formación en teatro, ¿cierto? Mucho más dramático, de texto, de personaje, pero en términos de estrategias pedagógicas, siempre tienen que tomarlo a la cabeza del otro punto. O sea, yo no puedo crear una partitura sin que luego no entre a un nivel orgánico, ¿cierto? Donde ya se vuelve un universo propio. No puedo estar en esa exploración orgánica sin llegar a estructurar una partitura, sea escénica, una partitura de movimientos, una partitura de acción, ¿cierto? Entonces, extracotidiano es ese proceso de desterritorialización y es ese proceso de entrenamiento, ¿cierto? Que yo voy a definir. Luego de pasar por el principio entra en el cuerpo extracotidiano. Todos. O sea, en el cuerpo extracotidiano yo estoy para diseñar un proceso de entrenamiento, una clase, entonces me encuentro el principio de individualidad, el principio de especificidad, el principio de adaptación, el principio de recuperación, que decía cómo lo del actor o actriz realmente se está haciendo un trabajo de alto rendimiento y eso se olvida mucho, realmente generar mecanismos para recuperar. Y sobre todo un aspecto como el emocional, donde se mueve muchísimo la aguja emocional, tienes que darle herramientas a ese actor para que vuelva a centrar su aguja emocional. Y obviamente su trabajo con el cuerpo y todo. En ese proceso de territorialización, digo, entran o bien desde partitura o bien desde improvisación, al final se unen y se encuentran esos cuatro principios para diseñar el proceso de entrenamiento. Pero, bueno, y digamos que ese cuerpo otro, poético, extracotidiano, ¿cierto? Que ya entró a constituir un cuerpo otro, viene el proceso de reterritorialización. Incorporo técnicas, incorporo otra forma de mover, otra forma de hablar, otra forma que tiene que ver con las distintas posibilidades poéticas de mi mundo como creador o de los mundos, digamos, desde la dramaturgia, desde la dirección, desde los lenguajes, ¿cierto? Un lenguaje más cinematográfico, más teatral, un lenguaje más circense, un lenguaje de la danza, porque cuando hablamos de actor y actriz, que estamos haciendo énfasis en el cuerpo-mente, en lo cotidiano, en el convivio, estamos ampliando el campo de la actuación. Al mimo, a la pantomima, a la danza, al circo, ya no se reduce,
como solo al teatro dentro de un tipo de poética también, sino que amplían. Y entonces muchos van a hablar más del performance, ¿cierto? Como ese sujeto productor de poiesis y acciones, o sea, acciones corporales y vocales en las condiciones de la escena. Puede ser desde el mimo, la pantomima, el circo, la danza, ¿cierto? O un teatro más realista, más naturalista, un teatro más performático, todas las posibilidades que hay. Si yo no tengo un cuerpo-mente desautomatizado, desterritorializado, ¿dónde incorporo, dónde pongo una técnica? Hagamos este signo. ¿Qué es la escultura? ¿Quitar o poner? ¿Cuál es el trabajo de desterritorialización? Para realmente poder reterritorializar. Quitar. ¿Ah? O sea, todo esto que bloquea, limita, obstaculiza, reduce, todo esto que hay en ese cuerpo territorializado, cotidiano, que limita tus posibilidades especiales. Tienes que quitar si quieres poder incorporar realmente un cuerpo. ¿Qué pasa? Que muchas veces incorporamos una técnica sobre el cuerpo que no está suficientemente descentralizado, no es muy consciente, y podemos generar lesiones, o un cuerpo que termina adquiriendo una técnica, pero que se vuelve muy rígido en el sentido de que no puede salir de esa cárcel, porque cualquier técnica que instales debe ser realmente alas, no rejas. Debe servir para que tú vuelvas, no para que estés encerrado en esa limitación. Entonces, ¿qué pasa con la actuación? Que en general todo el mundo quiere de una forma. Yo lo que pongo siempre con los chicos en primero, entonces decirle, a ver, usted pues porque va un primer semestre a medicina, no vaya a hacer cirugías, ¿verdad? La gente dice, ay, usted venía a actuar, a hacer, o sea, ¿ven? Ese nivel de reducción de lo que es un arte, una disciplina, ¿cierto? Y entonces el problema no es que afuera esté eso, el problema es que tú vienes a creer eso, y entonces quieres actuar, y yo, pero a ver, ¿vas a actuar con qué? Pues, ¿qué herramientas tienes? Todo ese proceso. Pero también hay niveles, afuera también se habla de eso, con profesionales o no profesionales. Si se quiere profesionales, vale, pero usted no las herramientas de estructura para crear un personaje. Usted quiere un cirujano plástico o a un consultorio lo que pasa es que como hoy creemos que no están preparados, ¿sí? ¿Ves lo grave de no es solo la calidad, el elemento simbólico, cultural? O sea, a ti no te puede pasar que una vez ves una obra, una película, y ese día decidiste cambiar toda tu vida. O ese día dices, ¡oh! Entendí todo lo que me pasa. O sea, el poder, la potencia de lo sensible, de ese conocimiento simbólico, el problema es que una sociedad, una cultura no lo entiende. Y el daño enorme que se hace, sí, pero entonces, ¿qué tipo de sociedad construimos? Entonces, ¿qué tipo de ser humano estamos permitiendo que viva, que emerja? Entonces, no. Claro. Claro, pero porque si estás afuera y vas a entrar ahí, entonces dale a eso un siempre, donde estés, puedes marcar la diferencia. No estoy diciendo, yo no digo esto no, marca la diferencia, decide por qué lo haces, para qué lo haces y hasta dónde lo vas a mover para que tenga un sentido. Porque el problema... Ya somos fichas que se pueden reemplazar fácilmente. Entonces, ahí donde está el actor, pues son preguntas, porque un actor no se reemplaza tan fácil.
Depende del tipo de teatro y de producción. ¿Sí? Entonces, a mí me pasa que es que tú no puedes decir, en la medicina es esto, hay muchos tipos de medicina, tú en cuál estás y a cuál. Entonces, en qué tipo de teatro, de creación. Pero si tú vienes a una universidad, si tú vas a hacer una maestría, si tú tienes que estar marcando una diferencia. Porque si bien es como eso, hay un trabajo de investigación arduo y de un momento a otro, si no se puede, entonces se vuelve un producto, si uno de los constructores no puede, se vuelve un producto, entonces la PEC de malas se reemplaza. Entonces ahí hay un trabajo de investigación y creación también, que entonces, ¿cómo se está haciendo? claro. Sí, igual no va a cambiar. No, claro, no va a cambiar. El problema no es que cambie, el problema es que tú cambies. Si cada uno entendiera que está cambiando, es que yo no tengo que venir a cambiar el mundo. Tengo que venir a hacer todo lo que quiera aquí. Wow. No vemos el mundo como es, sino cómo somos. Entonces, realmente, ¿qué mundo estamos? Exacto. Sí, uno no pone límites, pero uno empieza a ver que se repiten otras partes y dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay otros aspectos que tienen que ver con la realidad a nivel de la producción, de la sobrevivencia, del mercado, y esto es otro plano, ¿cierto? Donde tú vas decidiendo dónde estar y cómo en ese espacio puedes marcar diferencias. Siempre puedes marcar diferencias, siempre. Tú verás si quieres o no. Cuando la televisión colombiana llegaron los actores de teatro, la televisión colombiana dio un salto enorme. Antes, cuando yo llegué a esta escuela, lo primero que dijo Luis Carlos, si ustedes vienen aquí para televisión y creen que eso está bien, ya se pueden ir y se matriculen. Esto es teatro, lo hacemos aquí, no es televisión, no tiene nada que ver. O sea, había también una división y un rechazo. Sí, nosotros podemos rechazar lo que se está produciendo, pero no el medio, no el lenguaje. Ahora, sí, que el mercado, cómo funciona, que si te metes ahí, tú ves hasta dónde puedes marcar diferencia, hasta dónde no echarte la marca que te lugar. Y a veces otras cosas, pero siempre tienes esa posibilidad, o cuando estás ahí conscientemente, digamos, por qué o hasta dónde, ¿sí? El asunto es que es absurdo en el caso nuestro, o sea, tenemos 40 años, o 45 de esta escuela, donde antes realmente, o sea, todo lo teníamos que hacer, producir, crear, teníamos toda la libertad. Ahora hay un camino recorrido y un campo, y qué está haciendo cada uno para poner un granito de más para el arte. Entonces la pregunta que haría yo, como lo hacía Benjamín Lasky, es, ¿quieres el arte a tu servicio o tú estás para servirle al arte? Y esto marca una postura de tipo ético. Y marca una postura de qué tipo de teatro, y qué tipo de técnica, y qué tipo de actor, actriz, ¿sí? Estoy al servicio, el arte está a mi servicio. Muévase todo lo que proyecto, de que sea, o haga cosas maravillosas de acuerdo con el mercado. Está realmente al servicio del arte. Entiendes el sentido del arte, de lo que haces, de tu creación, de tu lugar. ¿Cuál es el sentido, el impacto? ¿En qué lugar vas a estar? Donde puedes contribuir más. Yo esperaría que desde el lugar del cine, lo audiovisual, cuando han pasado por una maestría como estas van a marcar una diferencia ya, y empiezan a abrir otras formas, otras miradas, otras posibilidades, ¿cierto? Y eso necesariamente va a marcar, que lo veremos con el tiempo, pero es así, cuando han venido en los otros cortes, o sea, gente que viene de lo audiovisual, ha cambiado completamente y luego están haciendo sus cursos de dirección de actores, están repensándose el guión cinematográfico como desde esa perspectiva dramatúrgica, van y son los directores de la maestría de escrituras creativas de la AFIS, que es un egresado maestro, que sí, de esta maestría que hizo todo su trabajo sobre el guión, la dramaturgia del guión cinematográfico amplía.
Porque el problema es que vemos el arte y el mundo separados y no realmente como una complejidad interconectada, ¿cierto? Y con posibilidades. Entonces, ahí hay pues otro nivel, pero yo sí creo que uno siempre puede marcar la diferencia, es el lugar donde te pones. Y no tiene que ver con un problema de dinero, que te paguen, de que tengas que vivir malo, no. Y es darles también ese lugar y ese estatus, ¿cierto? Para mí era claro, como estudiante, como egresada, como artista, que la universidad y este espacio era la oportunidad, no para tener trabajo, bien, pero realmente yo vengo a decir que doy a esto, y esto cómo cambia el lugar del arte teatral, escénico en este país. Y qué mejor que las universidades, ¿por qué? Porque querámoslo o no, desde la ilustración se instituyeron unos espacios académicos que tienen el poder de decir, esto es conocimiento, esto no es conocimiento, esto es un profesional, esto no es un profesional, que no es cierto que sean los espacios donde solo esté el conocimiento o donde se forme el profesional, pero socialmente son los espacios validados. Y usted no quiere a un médico que no tiene un cartón. Y la universidad, y ha pasado 5 o 10 años, te dice, esto es profesional. O no, claro que sí. Porque, exacto, ahora puede ser que sea mejor médico este médico ayurveda, que tiene toda esa tradición, que aprendió, que no le dan un cartón, puede que sea mucho mejor. O sea, no digo que este sea el espacio, o que el arte que se haga aquí es el que vale, y que solo si vienes a estudiar aquí eres buen director. No, pero para lograr un espacio social, político, económico, cultural para el arte escénico en este país, este era el lugar. Porque es lo que la sociedad reconoce. Estudia teatro, es que no estudia. ¿Y qué estudia? Pues eso, ¿sí? Entonces, cuando la familia empieza a ver los procesos, lo que hace, empiezan a entender y a darle un lugar, ¿verdad? Entonces, es decidir desde qué lugar puedes aportar más a eso que amas. Para mí, si tú pones primero al arte, te pones al servicio del arte, no te preocupes, el arte te da todo y más. O a la inversa, si es que el arte de los servicios pasas en una carrera loca por fama, por lugar, por reconocimiento, por pelearte por el trabajo, el puesto, ¿sí? Vender cualquier cosa, hacerlo. Si se hace a la inversa, por lo menos para mí, mi experiencia de toda la vida es ese, ¿cierto? O sea, realmente tengo lo que quiero, como quiero, o sea, desde ese lugar de dónde puedo ser más útil para el arte, ¿cierto? La actuación, la dirección, la administración, la investigación, todas las anteriores. ¿Sí? O sea, pero cada uno puede marcar la diferencia. Entonces, ¿dónde instalo yo esa técnica y todas esas posibilidades? Pues tiene que ser en el cuerpo de esta cotidiana. Cuando yo entro a la escena como actriz, entra un cuerpo, o sea, territorializado, sigo siendo mujer y existe, pero que ha pasado por procesos de un cuerpo extra cotidiano. Cuando yo pongo el pie en la escena, mi cuerpo ya no funciona igual que yo. Y cuando desarrollo toda esa partitura, esa creación, aparece un cuerpo bueno. Esta es esa complejidad, esa paradoja, ¿no? Y que tiene que pasar por esos procesos. Luego miraremos más cositas. Yo quisiera, por ejemplo, para dejar, es que a mí me gustaría que por lo menos queden claras cosas y caminos, más que todo la teoría. Puedes pagar. Que se vea completa. Para cerrar hoy, ¿cierto? Mañana
continuado viendo los principios pedagógicos, yo ya tengo definido que voy a tratar, entonces, perdón, el diagnóstico de qué. ¿Cuáles son los principios pedagógicos transversales? Para lograr un cuerpo expresivo, donde puede incorporarse una técnica para lograr un cuerpo extracógnita. ¿Cuáles son los aspectos en términos de principios, condiciones que yo debo diagnosticar, ¿cierto?, en ese principio de individualidad? Sabemos, hay 3, yo creo que hay más, pero mi investigación hasta ahí me ha llevado: principio de unidad, principio de totalidad y principio de acción y función. Esos principios, Principio de unidad. y acción función. Entonces, ustedes reaccionen para algo que está en lo que les mandé, que está principios técnicos de Barba, de la actuación, principios técnicos del entrenamiento y principios pedagógicos, que son unidad, totalidad, acción, tensión, técnicos del entrenamiento, individualidad, especificidad, adaptación, recuperación, y los de Barba, coherencia y coherencia, equilibrio precario, simplificación, para que los tengan ahí como mapas, ¿cierto?, que les permitan ver. Los de Barba, los principios técnicos que me permiten a mí diseñar un entrenamiento, un curso, cómo lo voy a trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con el doctorado, con maestría. O sea, en términos de esto del entrenamiento, pues es técnico. Bueno, y acción tensión. Estos me van a permitir a mí crear pedagogía. Totalidad. Sí, Stanislavski, Meyer, pudieron crear pedagogía. Entonces, la pregunta era, habrá unos principios que si los encuentro me van a permitir a mí también, ya no solo estudiar didácticas, métodos específicos de cada maestro, sino poder crear mis propios pedagogía didáctica, ¿cierto? Reconociendo estos 3 planos, principios técnicos de la actuación, del entrenamiento y pedagógico. Entendiendo que los principios técnicos de la actuación significan que son ya incorporados en el cuerpo de un actor o actriz. Quiere decir que ya pasó por un proceso de desterritorialización y reterritorialización, y se van a ver en ese cuerpo mente preexpresivo, que tiene una calidad tónica de presencia. Entonces, tenemos la presencia escénica y cómo la medimos, que está en la base de ese cuerpo preexpresivo y de esos principios técnicos de ese virus. Pero ¿cómo llevo ese actor? ¿Cómo organizo un proceso de entrenamiento? Son los otros. Entonces, para cerrar, que vengo desde la clase pasada, está diciendo cómo no tenemos, hay como una indefinición de la teoría sobre la actuación, porque es un arte que siempre está dependiendo del director, del dramaturgo, ¿cierto?, como del texto, de la situación, pero como que no tiene una existencia ontológica, por lo menos teórica, como posibilidad. Para Karina Mauro, que yo les puse ahí su tesis doctoral, es una argentina, y hace unas reflexiones muy interesantes sobre la actuación, esas preguntas también por la actuación en el cine, pero mirando desde esa base ontológica, filosófica. Me parece que es una mujer que ha abordado esa pregunta por la actuación, ¿cierto?, muy en esta mirada más transversal y más como un arte autónomo. Ella plantea que esa indefinición de la actuación como disciplina procede del cuerpo y la acción en la escena, es decir, tiene que ver con el sujeto, o sea, tiene que ver con este cuerpo cotidiano reterritorializado, ¿cierto? Porque es en el cuerpo y en la acción de ese sujeto donde se instala la actuación, ¿verdad? Entonces, si
Y la actuación se da cuando solo y solo en el convivio de la poiesis espectatorial y convivio, quiere decir que cuando deja de suceder el acontecimiento, deja de haber actuación. Es un arte que no es como la escultura, la pintura, ahí tienes el cuadro, tú te vas, ahí está la escultura y sigue existiendo y pasan siglos y ahí está. En la actuación solo existe en esa creación de poiesis corporal y vocal en las condiciones de la escena, en el convivio. Y esto hace que solo existe en el suceder del acontecimiento. Cuando termina ya no hay más actuación, ¿verdad? Y no hay sujeto a la actuación. Entonces, quiere decir que necesariamente, primero se va a instalar en ese primer cuerpo cotidiano, ¿verdad? Territorializado. Pero existe solo en tensión dialéctica, oximonórica, paradójica con los cuerpos de existencia ontológica del cuerpo artificial cotidiano, el cuerpo extracotidiano y el cuerpo cuántico e inconfluencias simultáneas. Esto hace que es como que, ¿cómo delimitamos eso que tiene esa condición paradójica, esa condición de coexistencia simultánea de tres formas de existencia ontológica y que son paradójicas porque solo existen en ese cuerpo afectado por la escena? Por eso cuando no hay ese convivio, esa producción de poiesis, no existe actuación y no existe actor, ¿verdad? Y es en ese cuerpo afectado y ese cuerpo que es sí mismo, pero que es otro, donde realmente se crea esa metáfora de ese cuerpo poético. Y ese cuerpo que da un salto ontológico enorme entre el cuerpo cotidiano y un cuerpo que crea una realidad, otra, diferente, que se distancia, que se separa del mundo cotidiano. Entonces, cuando pensamos en eso, como todos ustedes en el sujeto y en ese cuerpo cotidiano, se hace difícil como delimitar esa existencia ontológica de lo que es la actuación y lo que es el actor y la actriz. Karina dice que la subordinación de la actuación al texto dramático o a la dirección, a partir de esa noción de representar un personaje, de representar un mundo ficcional, cuando supeditamos la actuación al texto dramático, al conflicto, a la situación, a la fábula, eso, entonces se va a desestimar al actor o la actriz como creador, porque siempre está subordinado o dependiendo de una noción de intérprete. Interpreto el personaje, interpreto la situación, interpreto el mundo del texto, ¿cierto? Y la prolongada cadena moral a la actividad que ha recaído históricamente sobre la persona del actor. O sea, siempre el actor, si los devolvemos, eran estos que eran rechazados, que lo promiscuo, que, o sea, son unos mentirosos, unos me engañan, o sea, ¿qué es lo que crean, qué es lo que hacen? Ese actor bajo sospecha, crea, miente, o es la verdad, ¿cierto? O un actor que simplemente va a generar unos estereotipos, ¿cierto? De personajes, es decir, que esa situación de ese sujeto que está presente cuando sucede la actuación y cuando soy actor, actriz, cuando estoy produciendo esa poiesis corporal y vocal, entonces empieza a ser ambiguo en lugar del actor, de la actriz en la escena. Entonces, esa condición de acontecimiento, cuando yo lo estoy limitando al acontecimiento, a la concepción aristotélica de trama, de conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la actuación? En la trama, es el conflicto, es el personaje creado por el dramaturgo, es la composición, como que queda ahí, pongo aquí o allá y digamos en el siglo XX, como el de Gordon Gray, que decía, o sea, yo quiero un actor marioneta que lo pueda poner a crear todo, a que rompa, o sea,
porque eran buscando no estar supeditado, hoy está bien, hoy es lo emocional, hoy sí logra, no logra, no, crear un actor que sea como plástico, así o sea, todo eso han sido como movimientos en las distintas direcciones, pero finalmente esa categoría, ese fenómeno de actuación, en última se ha visto muy diluido por eso, porque siempre vamos a asociar actor, actriz a ese primer cuerpo cotidiano, territorializado. Entonces, pero además es ahí donde en el teatro occidental está toda la potencia y la originalidad de la creación. No creamos algo nuevo, es original porque tiene que ver con mi mundo, mi realidad, mi manera de ver el mundo, ¿cierto? Cómo lo interpreto, cómo lo creo, cómo creo los versos, que van a ser diferentes del tuyo, del tuyo, ¿verdad? No solo en lenguajes, en técnicas, en sensibilidades, en imaginarios, en las maneras de significar, las metáforas, no. Y además también tienen que ver con qué, con ese primer cuerpo, ese que está en tu cultura, tu historia, ese que está también en ese lugar donde vienes, de esas familias, pero a la vez eso es lo que hace tan difícil como delimitar. Entonces ahí, desde ese problema es que vemos como los modelos actorales. Y el primero va a ser la actuación como interpretación, ¿cierto? Son las 8, bueno, entonces, mañana, creo que para cerrar un poco la parte teórica tenía que ver con esa dificultad de por qué definir teóricamente y darle un estatuto de existencia ontológica como arte autónomo a la actuación, ha tenido esa complejidad porque se diluye el cuerpo del sujeto con el cuerpo, ¿cierto?, del objeto mismo de creación, porque confluye el instrumento, un instrumentista en este cuerpo, porque confluyen tres cuerpos, pero siempre la actuación va a estar instalada en este sujeto, ¿cierto? El cine lo va a llevar a tal punto que vamos a ver esa Robert De Niro en esa interpretación. O sea, ese actor con nombre propio, pero creando unos universos, ¿cierto? Que desarrollamos ese mundo de ese sujeto, ¿cierto? Como creador. Hablamos de tres modelos y ustedes lo tienen en el documento que les envié, y mañana sería bueno que los hablamos y dan ejemplos, los van mirando un poco en las experiencias que han tenido, por lo menos para que el asunto de esos modelos, esas pedagogías vaya quedando claro. Para cerrar, me gustaría que cada uno haga en un párrafo, en términos si lo escribieran, pero lo van a decir, una síntesis de lo que les queda hoy, como preguntas, como caminos, como perspectivas, como algunas claridades, como que, por ejemplo, Paula ahora me decía, esa parte, como yo estoy ya pensando en mi trabajo de grado, porque ella lo dejó empezado el momento de cancelar, ahora tiene otra cantidad de experiencia, hoy encontré en esto que puedo juntar aquello, en esto que dices puedo entender aquello, y creo que podría, o sea, tratar de que empiecen a verlo más focalizado esa teoría en sus propias preguntas, así sea como observaciones, como inquietudes, como preguntas. Yo me cuestiono el tema de, sin verlo como punto de llegada, sino como de partida, el tema del tiempo en relación a los procesos de unidad, variedad y extensión, inclusive a los entrenamientos, ¿cierto? Que el cuerpo, que unidad, operación especificidad, recuperación, como en temas del tiempo, hacia un lenguaje audiovisual que mi búsqueda, y sin ser un punto de llegada, puedo trabajar la sensibilidad de actor, ¿cierto? Porque son procesos de tiempo donde no se está pensando en esa llegada, sino como partida, pero por el mismo tiempo audiovisual, ¿cómo puedo unir esto, ¿cierto? Y también me cuestionaba qué pasa si un actor, vos decís como
solo se llega al cuerpo poético para poder incorporar técnicas, pero después de pasar por el cotidiano y el extraordinario, ¿qué pasa si en el cotidiano, que ese es el primer momento de crisis, el actor no quiere? Pues o hay una negación rotunda, no se puede avanzar entonces en ningún sentido con ese actor. ¿O qué otras estrategias hay en caso de que ese ser, ese cuerpo no te permita reconocerse a sí mismo? A ver, hay varias observaciones, hay una negación todo el tiempo de los procesos pedagógicos, de la aplicación y sobre todo en lenguajes y en vías como lo audiovisual, ¿cierto? Que va muy al producto, muy a tener definido ya todo, incluso el director sabe qué quiere, qué pone la luz, o sea, y que ahí tiene que entrar como en una dirección, ¿cierto? Que considere estos puntos, estos planos. O sea, ahí hay todo un camino. Creo que en el semillero, cuando trabajaba, bueno, en los tiempos que trabajamos en la dirección de actores para esas escenas, lo estaba aplicando a todos los elementos, pero lo que había en línea, lo que había en ti, lo que había en David, lo que había. Bueno, ya todo es un proceso. Algunos venían de una práctica, otros de otros, ¿cierto? De más experiencia, de menos. Pero tú haces un diagnóstico, más o menos, ya, yo puedo hacer más, obviamente, son años de práctica, pero para mí era una experiencia de dirigir para el audiovisual, pero dirigir desde estos principios, dirigir aplicando esto. Entonces, ¿cómo lograrlo en procesos, digamos, ya, en tus experiencias, en los chicos? Entonces, va la pregunta, pero ¿qué pasa si es que el actor no se quiere mover, ¿cierto? A ver, el problema de que no moverse, una cosa es la vía, la metodología. Lo que yo propongo no es la única, ni mucho menos. ¿Es muy efectiva? Sí, comprobado. Por años de trabajo en el aula, sí. ¿Y qué es lo que estamos sistematizando? Entonces, tú puedes escoger el camino, puedes de quedarte 10 años balbuceando, bueno, o quedándote aprendiendo, listo, esa es tu decisión. Pero si no te quieres mover, entiende qué recorrido vas a hacer o hasta dónde. Claro, yo tengo muy claro desde mi perspectiva es, usted no se quiere mover, no venga a mi curso. Yo no estoy para quedarme balbuceando, vaya, haga sus procesos allá, respeto, pueden llegar a resultados, no. Pero usted necesita, porque necesariamente, si yo quiero realmente hacer avanzar el arte y la actuación, tengo que cambiar de perspectiva. Y yo no puedo seguir reproduciendo un mismo esquema de creer que instalándome en este lugar de no ser consciente, de no reconocer cómo funciona este sistema, de no desbloquearlo, voy a producir qué tipo de arte. Bueno, puede que decidas no votar corriente o que hagas hasta allá, pero la verdad es que cuando haces un trabajo pedagógico, digamos, más consciente de esto, esta sería una tarea para el pedagogo. Intentarlo mover. Y yo he tenido estudiantes, por supuesto, que son un palo, en sentido de, ¿cómo lo muevo ahí? Me han permitido a mí generar estrategias, ver más, crecer, ¿cierto? ¿Cuánto logró él? Bueno, ya le quedará a él, yo creo que mucho, pero ¿cuánto logré yo? Enorme. O sea, uno no debe conceder ahí como pedagogo, pero no debe imponer, quebrar, obligar, dañar, no, pero no conceder. O sea, te vas hasta el final con eso, trabajas, insistes, incluso hasta el final, en un proceso quiere decir, tú debes volver a repetir el curso. Si quieres darlo con otro, aquí o allá, pero no lograste esto mínimo. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Y para qué voy a cargar al arte y a una institución? Pero eso en las academias es difícil, y más en estos momentos donde parece que ya todos saben, o sea, que no hay un respeto por el maestro y no desde el lugar de verticalidad, sino desde el lugar de la autoridad, en el sentido del otro tiene
algo que enseñar, ha recorrido un camino y yo puedo tener la humildad que debo tener en la vida para saber que aún yo como maestro me falta mucho por aprender. Ahora un pococito, pues, pero no, él cree que no. O sea, nos falta humildad, nos falta el respeto por el arte, por el conocimiento, por el otro, y esto se ve en todo, no solo en la sociedad. Estos son problemas para pedagógicos, pero yo creo que el proceso de desterritorialización está más que sustentado en todas las tradiciones pedagógicas, técnicas, los grandes maestros, las teorías, todo. Si no lo quieres ver o no, pues creo que tú, porque tienes como artista, como pedagogo, como director, que ceder en eso, pues no le veo sentido. Ahora, voy a hacer esto así porque ahora le digo, no sé, este suelo, este lugar, no sé, porque finalmente acabo de decir, o sea, uno siempre puede marcar diferencia. ¿Qué tanto? Así sea pequeñita, con mucha marca. Pero esto no significa ni romper, ni obligar, ni, ¿cierto? Pero si el otro por lo menos se mueve. Cuando tú le dices, tú estás en el piso -10 y quieres llegar al piso 20, aquel está en el piso 10, aquel está en el piso 5, no importa en qué piso estás, lo importante es que reconozcas dónde estás, quién eres, qué tienes. Y con un proceso, un trabajo de esos, uno ve pelados que estaban en el -10 y llegan al piso 10, el otro estaba en el 5 y apenas llegan al 15. ¿Quién avanzó más? ¿Quién realmente movilizó? ¿Quién transformó? Entonces no es un problema de resultados, es un problema de proceso personal. Entonces, ¿hasta dónde se mueve un poquito el otro? Para él puede ser mucho. Aquel se mueve apenas un poquito, cuando realmente podía haber dado más. Entonces, el problema tiene que ver con pensar en el resultado y no en el movimiento. Como pedagogo, como artista, como creador, y en una sociedad lo que debe buscar es cómo hay una movilización. ¿Qué tan grande o pequeña? O sea, ni siquiera lo imaginas. Tú no te imaginas lo que un día dijiste o hablaste y luego 20 años después te encuentras con alguien que te está diciendo, en la clase me dijiste, estás enferma, voy a buscar qué, de un bioenergético, hace 20 años, ahora en ese momento, está loca, el bioenergético, eso vale mucho, no sé qué, o hace 30, por ejemplo. Y de pronto esta persona empezó un camino por el bioenergético, ahora le dice a todo el mundo, va a ir al bioenergético, cambia. O sea, como una palabra o algo que en principio generó un rechazo, luego tuvo una movilización que el otro encontró una vía. Y pues pongo el ejemplo concreto pues de esto que ni yo me había dado cuenta, por ejemplo con Silvia, que es la directora de guías cívicas y todo eso, ¿sí? Y o sea, cuando me dijo, vaya a un bioenergético hace 30 años, es que tienes que buscar la causa, te estás enfermando mucho, para con eso. A ella era, ¿qué? Pero está loca, pero no sé qué, pero es que como si no valiera, pero de que el viejito. Y luego empezó, y ahora es, pues es otra. O sea, tú no sabes, porque solo estás viendo el resultado ahora, pero realmente si estás comprometido con ir más allá, y yo creo que ahí uno no tiene que conceder como principio. Repito, no reventar, no dañar, no obligar, pero sí generar pequeños saltos o grandes saltos, ¿cierto? Y ser consciente de eso. Pero claro, cuando en lo audiovisual hay un asunto y escuelas donde es el resultado, porque están, perdón, con el modelo del siglo XVIII y XIX de actuación. Pues, o sea, es ya el resultado, el personaje, el texto, la acción, y entonces todo es estrategia directamente con el texto. Desde ahí es el resultado, y la pedagogía, la creación, los saltos no se dan por resultado. Ahí está la investigación, creación. Un artista produce obra, ¿verdad? Y hace una indagación, pero hay investigación, creación como modelo concebido, ¿no? Porque la investigación, creación, lo que es fundamental es la pregunta, es la reflexión, es la movilización, más que el resultado. El resultado solo tiene y debe hablar de esa búsqueda. Entonces me voy a preguntar cómo hago para entrenar a los de danza y los del teatro, juntar el sol y lo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dices? Paula, ¿cómo es tu pregunta? Es un
zoológicos, Son- la danza y el teatro, que tenga como los dos lenguajes y como mirar desde la actuación esas dos preguntas del actor-actriz, el actor bailarín, cómo pues Entonces, claro, ella puede decir, yo estoy produciendo, incursionándola y tengo algunos espectáculos, pero la investigación, creación, ella tiene que empezar a preguntarse, ¿qué es eso? ¿En qué marco está? ¿Cómo puedo generar cambios? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Dónde hago? Ahí hay un énfasis en el proceso. El resultado va a hablar de ese camino, va a dar cuenta de eso, lo puedo transmitir, lo puedo, se abren caminos para otros, en lo metodológico, en lo técnico, en lo dramatúrgico, en lo pedagógico, abro caminos, como preguntas, como ventanas. Entonces, alguien dice, bueno, ya se crearon laboratorios de investigación escénica, ¿eso qué? La experiencia de ayer y tal, y empiezas, ¿y dónde lo vas a ver? En los trabajos de investigación-creación que exigen de un producto que ha pasado por una reflexión, que tiene una sistematización, que puede ser sustentado ante otros, que puede ser validado en términos de diálogo con otras comunidades. Eso no le obliga a un artista, pues. Otero no tiene que ir a explicar nada, ni eso, ahí están sus obras, ¿verdad? Que ha hecho su investigación, claro. Otros vienen y estudian la técnica de modelo, hacen teorías, hacen cosas, ¿cierto? Ahí hay, pero en el caso de la investigación-creación, juntes ese camino de la reflexión a la vez que vas creando, a la vez que vas encontrando, a la vez que vas transformando la misma pregunta. ¿Cuál sería tu resumen? Me quedé mucho pensando como en el papel del actor en el campo específico del cine como creador. Porque muchas más experiencias de las que uno cree no quedan mucho de ellas. Por ejemplo, Buster Keaton era uno que llegaba a rodar nada más como con una premisa. Decía como, es una historia de un parque. Y ya empezaba de ahí en adelante y nunca repetía todo. Entonces, como que de ahí en adelante, cada cosa que iba rodando, si fallaba la toma, le integraba la película así como estaba y seguía con otra cosa. Fellini también nunca era como ceñido un guión, sino que llegaba a rodar y empezaba a montar con los actores ahí. Quedamos muy desde la experiencia del proceso, desde la escena teatral, ¿cierto? Que aporta elementos, que, ¿sí? Sino que si se habla, pero yo hablaba muy poco de un cine de actores. Pero yo hablaba muy poco de eso, pero sí existe. Magneto es como el único vivo que lo hace en este momento. Más que hacer como una especie como de documentales o de ficción, más que películas de ficción en sí mismas. Pero el proceso de creación de él también es con su grupo de actores, empiezan a improvisar y a hacer una película. Entonces también como ese proceso como reivindicativo del actor como creador también. Exacto. Y desligándose un poco del imaginario que uno tiene de que la actuación para cine es esto. Y solamente funciona de esta manera, porque no es muy ubicado desde mi punto de vista, que no es cierto, que porque la cámara, que porque te ve más grande, que porque te ve ojo muy cómodo. No. Y uno empieza a ver casos en específico y han habido casos exitosos en los que no se ha logrado. Entonces, como ver ese proceso del actor como creador del cine también. Y en la medida en la que también se puede equilibrar pues, con los modelos de producción. Claro, exacto. Que siempre va a haber ese factor de los modelos de producción, del mercado, de todo eso, que es como el chucho, ¿no? El fantasma, el problema que finalmente hay ahí como, ¿cierto? Como creando, ¿cierto? En la oscuridad, porque claro, siempre vamos a responder, no, pues los modelos de producción, el mercado, lo que piden, lo que hay. Yo insistiré, donde estés siempre pueden marcar diferencia. Ni siquiera en cuanto al mercado, porque, o sea, digamos que el teatro solo es el escenario, y el escenario es el, o nada más con el cine ya nada, hay que salir a buscar locaciones, hay que reservar el equipo, entonces como que es... Por una vez, y luego para el teatro, para cada función tienes que ir a buscar teatro, producción, o sea, esto lo haces una vez y te queda la obra para el resto. En cambio, en el teatro
de mantenerla viva, que los actores, que, o sea, que es otra realidad muy buena, muy interesante. Me llamó mucho la atención ahora que estaba con la clase de derechos leyéndome eso es Esteban. Me llamó mucho la atención que cita Martín. Y Pasadena mantuvo una carrera muy realizada, tampoco la puedo, pero mantuvo una carrera muy activa tanto en teatro como en cine. Y era probable súper rápido de gran parte porque él llegaba a montar una obra de teatro prácticamente en cada escena y lo único que hacía era como registrar, nada más que hacer un proceso fotográfico como las películas de Martín son ahora más. Entonces como también empezar como a partir de las experiencias que son pocas y que no son la mayoría, pero que las hay, empezar como a pensar en un proceso en el que uno pueda reivindicar al autor en el cine. Excelente. ¿Alguien más? Yo sé que ya. O lo escriben y me lo comparten mañana, como quieran. Yo no quiero. ¿Yo para qué se me escriba? ¿Para qué se me escriba? ¿Dónde lo ponen? ¿Y qué? Y no tiene pero si usted estaba allá donde compró el tinte, pronto alguien lo cogió, allá puede tenerlo alguien. Vamos a buscar. Se lo llevaron ya, bloquearon todo. ¿Ah? Sí. No, usted tiene otro problema por aquí. Sí, exacto. Arrancamos la clase mostrando todo lo que hablamos hoy. Ajá. Sí. Sí. Mañana empezamos con eso.